Muy buenas tardes amigos, comenzamos otro programa más semanal que tenemos aquí en Valdicera con el tema de la televisión, donde estamos por Canal 2 3 veces a la semana y hoy tenemos un tema interesante para tratar. Me acompaña dos chicas acá, dos profesionales, Fiamma Baglienti, directora del Hospital Municipal. Todas las conocemos ya, bastante, no es ninguna novedad. Y Noelia Serrano también, como psicóloga, trabaja en la MUNI y también en la parte del geriátrico, ¿no? Sí, así bueno, es. Bienvenidas las dos. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, chica, hoy le vamos a decir a la gente también que traemos un tema que muchas personas lo conocen, pero se habla poco. Y nosotros, o sea, me interesé yo, me pareció importante traer ese tema a la mesa con 2 o 3 profesionales que tengan su opinión y digan lo que saben o lo que se imaginan. Me faltó, hoy por ejemplo tenía invitada también una maestra de escuela primaria y no pudo estar presente acá en el programa, pero bueno, lo vamos a hacer así. Vamos a empezar con la doctora Fiamma. Fiamma, vos lo tenés bien clarito como muchas personas, pero hay una cosa que no sé qué nos va a dar el futuro con estos resultados que uno va teniendo. Uh-huh. Yo he buscado información en la zona y en realidad hay un muy bajo índice de natalidad. Aquí en nuestro pueblo, obviamente, hay datos que por ahí yo tengo acá, que ustedes se darán cuenta. Cuando fui a buscar los datos para tener más precisión en el tema, ocurre algo que no se puede hablar de cifra justa o exacta, por el hecho que hay algún chico que nace afuera del pueblo, después vuelve desde acá. Y aquí en Valdicera no nace nadie ya ahora. Exactamente. Pero bueno, y en otros pueblos también pasa lo mismo. Los nacimientos y los fallecimientos. Sí. Decime, Fiamma, vamos a buscar la causa, pero primero, digamos, ¿qué opinión tenés vos o qué podés decir comenzando con este tema? Bueno, primero que las causas son múltiples, hay muchos factores que influyen en la reducción del índice de natalidad. Es a nivel mundial, no es una cuestión únicamente del pueblo o de la zona, hay una reducción a nivel mundial del índice de natalidad por, como dije recién, múltiples factores, no es que hay una sola causa. Creo que uno de los factores más importantes es que hay mayor empoderamiento de la mujer, que hay mayor decisión de parte de la mujer para con el embarazo y los hijos. Antes, hablando de unos 20, 30 años atrás, las mujeres por ahí no estaban un poco más abocadas a la crianza o a estar en casa, a hacer las tareas domésticas, que no es para menospreciar. De hecho, todo lo contrario, criar a los hijos y estar en la casa es una tarea bastante compleja. Pero bueno, estaban como más culturalmente establecido que la mujer tenía que tener 2, 3, 4 hijos. Y actualmente las mujeres están un poco más empoderadas en la decisión de si quiero o no quiero tener hijos. Uh-huh. Hay muchas mujeres que deciden no tener hijos y es una cuestión de elección, no porque no puedan, no porque no quieran, no porque no puedan, sino porque simplemente no quieren. Yo tomé la decisión de no tener hijos. Yo decidí no tener hijos. He decidido no tener hijos. Yo he decidido no tener hijos.
Si hubieses nacido en los años 50 en América Latina, quizás tendrías 6 hijos. Ese era el promedio. Pero las cosas han cambiado y mucha gente joven ya no quiere procrear. Y tener hijos, hay muchas mujeres que están mucho más abocadas a lo profesional y a crecer en el campo profesional y no sienten, porque lo he hablado con muchas personas que no quieren tener hijos, sienten que por ahí un hijo les saca, como decirlo de alguna forma, la libertad de poder ampliar su campo laboral y profesional, entonces deciden enfocarse en eso y no en tener un hijo. Y también que hay que tener en cuenta que ahora las familias, por hablar, o las mujeres, porque hay muchas mujeres que deciden tener hijos solas y también se ve, pero deciden tener menos cantidad de hijos por una cuestión de vida, bueno, nuestra generación es también cultura, desde lo económico, por ahí uno es, bueno, quiero tener el auto, la casa, tener un buen trabajo y estar como más establecido para tener un hijo, como que se proyecta un poco más la decisión de tener un hijo y no es como antes que, bueno, teníamos un hijo y si no teníamos una casa, no, de alguna forma o de la otra se acomodaba antes. Y ahora la economía del país en la actualidad lleva a que uno tenga en cuenta otras cosas antes de tener un hijo. Entonces son múltiples los factores por los cuales hay reducción de la tasa de natalidad. Esos son algunos, digamos. Después, bueno, Noé puede aportar lo suyo también desde el área, desde lo social o desde su área psicológica. Pero bueno, para mí ese es como uno de los factores más importantes, que se planifica un poco más, lo cual también aumenta la edad materna. Entonces somos madres más grandes y hay mayores embarazos de riesgo y demás. La reducción de la cantidad de hijos en base a todo lo cultural, lo social, lo económico, lo profesional. ¿Y para vos, Noelia? Coincido con Fiamma, no se puede hablar de una única causa en esto. O sea, es un fenómeno mundial, multicausal y que viene de la mano de una transición demográfica junto con el aumento de la esperanza de vida y el aumento de las migraciones. Esos son los 3 fenómenos que a nivel mundial se están viendo. Después, específicamente, con esto del descenso de la natalidad, justamente, ¿por qué multicausalidad? Porque al momento de decidir tener un hijo, vamos a evaluar muchos factores. Obviamente va a estar la cuestión económica, la cuestión cultural, que es esto que decía Fía. Por ahí, en relación a las épocas anteriores, las mujeres que hacían se quedaban más en casa, no tenían salida laboral, criaban más hijos y a edades más jóvenes. A medida que nos vayamos empoderando o vamos teniendo más capacidad de decidir y más información, más acceso de información a nuestra salud sexual y reproductiva, ¿no? Más acceso a la posibilidad de anticonceptivos gratuitos. A medida que uno se va haciendo como más consciente de esta posibilidad, obviamente que va a decidir si quiere o no quiere tener hijos y de qué manera, en qué condiciones. Entonces, un poco afecta la cuestión económica, a veces la precariedad laboral, a veces pasa que al momento de decidir queremos tener todas las condiciones acomodadas y no las logramos, entonces se retrasa eso. Eso puede ser una parte de todo esto. En cuanto a la cuestión bien psicológica, ¿qué nos pasa a las mujeres y en general a la familia? Porque esto también es una planificación familiar, no es solo de la mujer. Vamos queriendo tener más deseos de autorrealización, salimos más al mundo laboral, necesitamos más tiempo para nuestros perfeccionamientos o nuestros intereses personales, como fuera que lo llamemos. Y ahí es donde de a poquito este fenómeno empieza a decir esto, bueno, voy por 1 o 2 hijos, pero ¿qué prefiero? Que tengan buenas condiciones de vida, poder garantizarles un acceso a ellos mismos, porque en la medida en que nosotros planificamos nuestras maternidades, nuestras coparentalidades con nuestras familias, nuestras parejas, vamos pensando incluso cómo queremos que sea el futuro de ellos. Claro.
Entonces, a ver, ¿cómo puede pasar que lo logremos o cómo puede pasar que no? Y todos esos factores, que vuelvo a decir, no es uno solo, todos esos influyen en si retraso o no retraso ese deseo, ¿sí? Y en la medida que nos hacemos más conscientes, nos cuidamos nosotros más nuestros cuerpos. Antes es verdad, antes tenían muchos más hijos, de más jóvenes, quizás no se preguntaban tanto todas estas cosas. Claro, antes también la civilización llevó a que uno tenga en cuenta otras cosas. Antes por ahí, en las áreas más rurales, se tenía mayor cantidad de hijos porque había menos información y menos como decisión de la mujer. Y ahora también la civilización llevó a que la mujer de vuelta se empodere y pueda decidir. Y hay más que se súper agradece, la ESI, que es la educación sexual integral, exactamente. Actualmente hay ESI en todos los colegios, todas las niñas, niños y adolescentes tienen información, hay acceso a métodos anticonceptivos de forma gratuita. Antes también es una realidad, si vamos a hablar de lo económico, las mujeres como de la parte media o alta de la sociedad podían acceder a un método anticonceptivo y elegían y tenían más información, y la clase baja no tenía ni acceso ni información a la salud, que ahora sí lo tiene, y sí está los anticonceptivos gratuitos, los preservativos, que dentro de los anticonceptivos, y quiero decir los parches, los DIU, los anticonceptivos orales, los preservativos, todo de acceso gratuito. Exacto. Y hay información en todos los colegios. Sí. Hay educación sexual en todos los colegios. Yo creo que, o sea, coincido con ustedes dos. Me parece que también es así como viene la mano. Está de más decir lo que vos decías, Fiamma, recién, que antes las parejas, los matrimonios tenían de 3, 4 hijos para arriba, algunos hasta 10. Bueno, lo que pasa es que creo que la modernidad o la vida que lleva el mundo por estos momentos, con la tecnología, con todos los problemas que usted dice, que tiene una familia para encargar a un chico, que ahora trabaja la mujer, que antes no trabajaba, yo creo que sí tiene mucho que ver hoy día. A ver qué me dicen ustedes, por ejemplo, porque acá hay otra cosa que se redujo, no los chicos solamente. Antes había más parejas estables, matrimonio. Hoy no lo hay. Y allí me parece que también, o sea, antes se proyectaba una pareja, hacían un noviazgo como lo hicimos todos, 3, 4, 2 años, y después venía el casamiento y después venían los hijos. Se proyectaba 1, 2 o 3. Hoy ya casamiento no es. Y las parejas son inestables. Entonces, al no tener algo trazado frente a su vida, cómo procrear o cómo tener el día de mañana un heredero, uno que viene por detrás siendo un hijo, y no sé, ¿quién piensa, por ejemplo, si no tiene una pareja estable? Hoy ocurren nacimientos con pareja inestable, pero ahí viene otro problema, porque los chicos y las parejas se separan muy rápidamente, se juntan con otra, vuelven a tener algún hijo por allá, el otro por allá. Es otro grave problema que se presenta para el orden del ser humano. Creo que no soy sabio, ni me lo quiero dar, pero yo creo que es lo que vos decías, esto es a nivel mundial, no es acá. Pero creo que los estados, no sé si lo deben saber seguro, no toman medidas sobre esto, pero creo y pienso que los pilares fundamentales de un país están en la familia. Y cuando no hay familia, o sea, una familia constituida,
parejas realmente formales, el país va a comenzar a tener problemas, ya lo tiene. Y esto me parece que es irreversible. Sí, yo con respecto si uno se pone a ver a la tasa de matrimonio, hay muchísima reducción, pero porque hoy en día las parejas tienden más al concubinato y no al matrimonio legal. Entonces, si vamos a los índices del registro civil, sí, totalmente, van a bajar. Pero van a bajar porque la gente tiende a convivir y no decir, bueno, nos casamos legalmente. Creo también que y que influye en lo que es el bajo índice de natalidad, que la religión tiene mucho, voy a hablar así, tenía antes mucho peso en cuanto a la conformación de la familia, a los métodos anticonceptivos. Cualquier tipo de religión, sabemos que los métodos anticonceptivos no están permitidos, y hoy en día las personas tienen menos creencia en menos cultura religiosa, entonces eso también influye en el bajo índice de matrimonio, en mayor convivencia, digamos, y en la reducción de la natalidad, como otro factor que influye, digamos. Con respecto a las parejas, me parece que, y esto lo vas a saber decir mucho mejor, Noé, pero volvemos de vuelta a lo mismo. Hay un empoderamiento social de las personas en las cuales uno ya decide qué cosas se va a bancar y qué cosas no se va a bancar de una pareja. Que eso es lo que hace como la inestabilidad de la pareja, por decirlo de alguna forma, que vos por ahí antes había algunas cosas que, bueno, las dejabas pasar porque decías, bueno, socialmente y culturalmente tengo que estar en pareja siempre con la misma persona. Ahora, socialmente y culturalmente está aceptado el decir, bueno, hoy estoy con vos, hay algo que no me gusta de vos, lo trato de solucionar, no lo puedo solucionar, me voy a otra pareja. Es así. Socialmente está más aceptado, entonces, de vuelta, con el empoderamiento de la mujer y del hombre, porque a veces el hombre también, o ahora también podemos hablar de las parejas homosexuales, ¿no? No solamente heterosexual. Si el empoderamiento de la persona en sí, y socialmente y culturalmente el cambio que hubo en aceptar todo esto, es como, bueno, hoy puedo decidir qué quiero hacer, qué no quiero hacer, con quién quiero estar y con quién no quiero estar, que antes no se podía. Bien. Claramente hay nuevas configuraciones familiares y nuevas dinámicas familiares. O sea, vos tenés hogares heterosexuales o homosexuales, tenés familias homoparentales, o sea, hay variedad, hay hogares unipersonales, pero en base a eso, si hablamos de lo que es el índice de natalidad, digamos, ¿qué vemos mucho en consultorio? Vemos el sufrimiento, en las personas mayores sobre todo, el sufrimiento cuando la maternidad no es deseada. Claro. Oh, sí. Totalmente. Y vemos ese sufrimiento cuando en la infancia ese niño no fue deseado, fue tenido porque tenía que ser o porque pasó, digamos. Entonces, poder trabajar y hacer un caminito de hormiga sobre ese deseo, pero ese deseo de la mano y la responsabilidad. Yo deseo ser madre, yo deseo tener un hijo, me comprometo con eso y soy responsable con todo lo que implica. Claramente que eso afecta en la decisión, en el tiempo que vos quieras o no tener un hijo. Pero las maternidades que no son deseadas, después tenemos un montón de conflictos vinculares, personales, propios nuestros, psíquicos. Sí, pero no, eso lo hubo siempre. El conflicto estuvo siempre, aún en las parejas. No digamos que hay pareja perfecta, porque eso no es posible. Siempre hay alguna diferencia, pero eso por ahí, qué sé yo no quiero decir que tendríamos que volver a 30 años atrás, pero me refiero que uno de los factores que realmente faltan nacimiento puede ser el haber concretado una familia estable. También hay que tener en cuenta que antes no se le daba importancia a la salud mental ni se hablaba del tema. Sí, claro. Y ahora sí, y recalco esto que dijo Noé, las maternidades no deseadas traen un montón de conflictos, entonces volvemos de vuelta a lo mismo. Hay un empoderamiento social, un empoderamiento de las personas en decidir
Y yo honestamente, si bien hay reducción del índice de maternidad y todo, yo lo celebro que la gente pueda, Sí. que vivamos en un país y en una sociedad en la cual las personas puedan elegir qué quieren hacer, qué no quieren hacer, con quién quieren estar, con quién no, si quieren tener hijos, si no quieren tener hijos. Hay mujeres que quieren ser madres independientemente de la pareja con la que están, y hay un montón de acceso ahora también a los tratamientos de fertilidad, en los cuales se hacen y las mujeres van y deciden y es como, yo celebro que podamos vivir en un país en el cual se permita eso. Yo Porque coincido. hoy a nivel mundial también sabemos que hay muchos países, muchas culturas en las cuales todavía las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo o sobre lo que quieren hacer. Entonces celebro que tengamos un país y una sociedad en la cual permita eso. Sí. Y hablo de las mujeres en general porque son las que son madres y ponen el cuerpo, pero también hay muchos hombres que dicen, yo no quiero tener hijos. Sí. No quiero tener hijos. Es de las dos partes. De las dos partes, y hay un empoderamiento social que permite eso, digamos, y está buenísimo que se pueda, que se pueda, y lo celebro. Y sabe que yo vuelvo a decir, es que lo que viene va siendo arrastrado por la tecnología, por los cambios de vida, por todo lo que nos va arrastrando, porque Sí. las personas de antes no podemos decir que estaban sometidas a tener hijos, lo tenían porque era... Porque así era Lo cultural, programaban, claro. qué sé yo. Porque así era Algunos caían sin... social y culturalmente era así, antes era así, y ahora social y culturalmente está aceptado que la gente diga, no quiero tener hijos. Lo importante es que esta reducción del índice de natalidad no sea visto como algo malo, o sea, a ver, preocupante en qué sentido, para poder programar y proyectar otro tipo de trabajo territorial a nivel político, a nivel local, ¿sí? A ver, si vamos a tener, como hablamos hace poquito, menos chicos en las escuelas, bueno, enfoquémonos en la calidad educativa de esos chicos, ¿sí? Y bueno, eso sería bueno. Claro, la planificación territorial tiene que ser totalmente distinta para estos nuevos niños que vienen, que van a ser menos, por supuesto. Pero a donde ahí va a ofrecer una oportunidad de ventaja, se produce desventaja en otros sectores. Totalmente. Porque en realidad, chica, voy a decir algo con un poquito de humor. Yo ya tengo una vida ya hecha, ¿no? Pero ustedes, que son jóvenes todavía, y a cómo vamos, ¿no tienen temor de quedar media solita? Yo creo, honestamente creo que no va a suceder, que siempre, por más de que haya una reducción del índice de natalidad, siempre va a haber natalidad. Siempre va a haber, Sí, va a haber sí. nacimientos. Eso no Y se va a reducir la población, sí, totalmente. Claro. Se va a reducir en cantidad, digamos, en unos cuantos años, porque también hay que tener en cuenta que ahora hay un envejecimiento poblacional y la esperanza de vida es más También. larga y la gente llega mejor a la vejez. Sí. Porque ahí se están haciendo cambios en los estilos de vida, entonces la gente llega mejor a la vejez y hay un envejecimiento poblacional con se alargó la esperanza de vida. Entonces, creo que si bien se va a reducir la población, nunca va a dejar de haber nacimiento y siempre va a haber gente... Seguramente que el gobierno o los gobernantes, no solamente de este país, deben tener estos datos y por algo no se cambian leyes, porque para volver a que esto se siga reproduciendo el ser humano aparece una ley y va a tener que, de alguna manera, las leyes se hacen para cambiar rumbo de un país. Y bueno, no sé, si no toman medidas es porque algo verán en el futuro, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿a qué leyes te referís que se tomarían para el índice de natalidad? Y no, que el gobierno ponga alguna ley, algo, donde Sí. promueva el nuevo nacimiento. Ujú. No sé de qué manera, pero promoverlo, por el hecho de que acá, a nivel social, por decir una cosa, ustedes van a decir, piensa por ahora o qué sé yo, pero es cierto, por ejemplo, vos fíjate con el tema que está habiendo, hoy está
estamos padeciendo este gran problema, vos que sos médica lo tenés muy claro, el tema de la atención con respecto a la gente mayor. El sistema previsional se va cayendo. No hay aportantes para sostener a nosotros los mayores, claro, con las obras sociales. Y bueno, eso vendrá con otras cosas también. A lo mejor lo que vos decís también viene bien, porque van a haber menos chicos, se va a poder educar mejor. ¿Sabés qué está haciendo la ONU últimamente a nivel mundial? Los consejos que da con respecto a esto, que si vamos a tener, digamos, menos hijos o decidimos ser madres más grandes, se busca que sea la atención a los tratamientos de fertilidad o las clínicas de fertilidad sean gratuitas, porque claro, últimamente, ¿qué pasa? Como venimos siendo madres más grandes, después todos esos tratamientos son carísimos. son carísimos, Claro. sí. Y se busca también las licencias remuneradas de la familia configurada que esté, si hay padre y madre, se busca que sean extendidas y remuneradas por más meses, para que pueda haber una crianza compartida, Claro. y que no vuelva a caer exclusivamente en la mujer. Y me parece que está bien. Sí, eso está perfecto. Está perfecto. Bueno, chica, yo he rescatado algunos informes. No son números muy precisos, son bien aproximados a causa de lo que yo hablé recién, que algunos nacen en un pueblo y son de otro, algunos nacen, es de un pueblo, se muere y se va y muere en otro lugar. Y bueno, acá por ejemplo yo me he tomado el trabajo de traer una estadística y solicitarlo acá en Val d'Isera también. Por ejemplo, comienzo con Val d'Isera desde el año 2023. Nacido 21, muerto 29. En el 2024, nacido 16, fallecido 27. En el 2025, nacido 22, fallecido 26. En el 2026, lo que va de este 2026, nacido 12, fallecido 12. Bueno, esto lo que es nuestra localidad. Si sumamos nacido y fallecido, los fallecidos... Tenemos mucho más fallecidos que nacidos. Sí, más. Pero viene de la mano con el envejecimiento poblacional y la esperanza de vida más larga. Bueno, sigamos. Después seguimos otro poquito Eso más. para otro programa. Claro, tal cual. Lo charlamos en otro programa. Camilo Aldao es casi alarmante. En el año 23, 27 nacidos, 55 fallecidos. En el 24, 29 nacidos, 57 fallecidos. En el 2025, 30 nacidos, 66 fallecidos. Y en lo que va del 2026, 14 nacidos, 25 fallecidos. Camilo, la verdad, uno de los que llama más la atención. Isla Verde, en el 2023, nacido 52, fallecido 50, ahí más o menos. En el 2024, nacido 45, fallecido 35. En el 2025, nacido 40, fallecido 42. Y en lo que va del 2026, nacido 23, fallecido 27. Isla Verde que está mejor posicionado con respecto a esto. El equilibrio. Bueno. Y tiene muchos nacimientos también. Inriville, voy a dar un solo año nada más porque lo pude conseguir, no por la municipalidad, por ¿cómo que se llama? El registro civil. Nacido 25 en el año 2024, fallecido 60. Ahí también, chao. Bueno, Montevideo, 2024, nacido 81, fallecido 67. Justiniano Pose, nacido 85, fallecido 110. Corral de Busto, acá tengo un dato que después lo voy a... No, va a ser mejor que después lo digamos acá con los últimos datos que
me lo dieron ayer. Corral de Bustos. En el 2023 nacido más o menos 65. Porque me dieron una cifra, Sí. pero me dijeron, con este tema que yo planteé al comienzo, tenemos que contar de lo que nosotros tenemos registrado, un 55 o 60% de acá. Hay algunos que son de afuera, vienen acá, Claro, otros que son de acá, claro. se van afuera. Y bueno, yo acá saqué un 55% más o Claro. menos y me quedó estos números. Nacido 65 en el 2023, fallecido 110. En el 2024, nacido 48, fallecido 120. En el 2025, 55 nacido, fallecido 125. En lo que va del 2026, 17 nacidos, 58 fallecidos. En lo que va del 2026, casamiento 9, divorcio 13. Bueno, Es lo que te decía la doctora ahí a nivel mundial. Es a nivel Sí. mundial. claro. Esas eh, cifras son... Esto es como ver una lupa Sí. así de Lo lo que que pasa está a nivel pasando a mundial. nivel mundial. claro, sí, Nosotros exacto. teníamos antes la famosa pirámide donde teníamos una alta tasa de natalidad y hacia arriba, obviamente que llegaban con menos esperanza de vida. Hoy día a nivel mundial y específicamente en Argentina también se está invirtiendo esa pirámide y está tipo cono ya. Claro. ¿Por qué cono? Es lo que demuestra ahí, porque también sigue habiendo fallecimientos, pero se mantiene y se va achicando, la base se va achicando del índice de natalidad. Y para el 2050, ¿qué se estima? Que haga así. Se Que invierte vaya- un poquito vos- nacimiento, muchísima esperanza de vida. Vamos a tener muchísimos adultos mayores. Pero bueno, es lo que decíamos, es tema para otro programa. Y vos lo que decís, Noelia, te refería ¿a qué? ¿Al mundo completo? Sí. ¿A Sudamérica? ¿A Norteamérica? Es ¿A a nivel Europa? mundial. ¿A toda la, Sí, sí. generalizado? Sí. Bueno, acá doy otro dato. Argentina, 2025. Nacimiento, 1,2% por cada 1000 habitantes. Fallecido, 7,7% por cada 1000 habitantes. Es un desfasaje enorme. Sí. Solo un 46% de los habitantes considera tener hijos. Un 56% de los jóvenes no planea tener hijos. Acordémonos, esto es multicausal, no hay una sola causa. No se puede decir que es exclusivamente por acceso anticonceptivo o porque no lo desean. Son Sí, muchas sí, las yo causas. también sí. digo lo mismo. Sí. Sí, sí. Hay muchas cosas Es que, multifactorial. que van ayudando. Y yo creo que van ayudando porque es como algo que cae por gravedad. Esto viene así barajado en el mundo y la situación actual que se maneja en el mundo, con las personas, con el trabajo, con la preocupación, con el estar, qué sé yo, no atado, por ejemplo, por tener hijos, ocurre lo que ocurre, me parece. Así que, Sí. bueno, será materia para otra oportunidad si esto hay que agregarle más. Yo creo que ya hemos tenido una charla y ustedes dieron su punto de vista que realmente coincide con los datos que hemos conseguido acá. Y bueno, la última pregunta. ¿Y ustedes tendrían una idea, por ejemplo, cómo se podría hacer para revertir esto? A ver, ¿cuál es la medida de... Ustedes, por ejemplo, fuera presidenta de... ¿Por qué lo quisieras revertir, Juan? No, yo Revertir. no lo quiero revertir. Sí. ¿Cuál medida para ustedes sería? Estoy preguntando. Yo creo que si estamos en este camino o en esta vorágine, tendríamos como que prepararnos y prevenir para lo que hay. No sé si buscaría como revertir. O sea, sabiendo que esto es una transición. Adaptarse al momento. Exactamente, sí. Ver de qué forma se Sí. puede mejorar o sea, lo que, como dijo, no, lo que tenemos. Por ejemplo, bueno, tenemos un bajo índice de natalidad, hay bajo índice escolar de niños en los colegios. Bueno, mejoremos la educación de esos niños. Las madres tenemos una mayor edad materna. Bueno, veamos de qué forma podemos hacer que tengan acceso a los tratamientos de fertilidad. Digamos, ver de lo que tenemos, cómo lo podemos mejorar, porque revertirlo
con una mano en el corazón, no se va a revertir. Por más políticas No, públicas no, que se no es establezcan. acá solamente. No, porque no es acá solamente y porque es la sociedad y la cultura que tenemos hoy en día es totalmente diferente de la que había antes y es una cuestión cultural y social a nivel mundial que no hay forma, no creo que se pueda revertir. Y si quisieras potenciar esos sí nacimientos, eso posible, claramente hay que mejorar las condiciones socioeconómicas también. Totalmente. Eso todavía sí, falta, claro, justamente. Y en una incluso- sociedad inestable Sí. es difícil. Incluso si se mejoran un poco lo socioeconómico, también hay muchas parejas y muchas familias y muchas mujeres y muchos hombres que deciden no tener el hijo por otras cuestiones personales. Y bueno, ahora se respeta eso. Claramente se abrió una puerta a la conciencia de todo, del cuidado de la persona, del deseo de tener un hijo. Y bueno, hay que, en base a eso, trabajar con lo que tenemos. Yo no cerraría esa puerta para decir, bueno, tengan más hijos. O sea, No, yo que lo que haya se mejore. Exacto. Y también hay que tener en cuenta que hay mucho avance a nivel tecnológico, mucho avance de lo que es inteligencia artificial y demás. Entonces, también en cuanto a lo laboral y demás, hay mucho reemplazo de lo humano, digamos. Entonces no es una cuestión de que nos vamos a quedar solo en el planeta y no va a haber gente para que trabaje, no, se va a ir reemplazando algunas cosas con otras, digamos. Lo que tenemos que tratar de hacer es que la gente que queda en el planeta tenga mejores condiciones para que se pueda seguir propagando la humanidad, por decirlo Que de eso alguna no forma. genere miedo, y si vamos a quedarnos, como decimos pocos, y bueno, y a la vez vamos a vivir más años, bueno, ¿a dónde tenemos que apuntar después? Claro, A una buena calidad de vida hacia la en la tercera edad. vejez. A ver, cortito. Vamos a otro punto del planeta. ¿A China le pasa lo mismo? ¿Sí? El mismo. Sí, problema tienen reducción de índice de natalidad. De hecho, Es una cosa que me un faltó año buscar. Habían hecho las políticas habían hecho la restrictivas de un política. solo hijo. Sí, en un año habían Ah, hecho pero políticas. eso porque tienen tenían mucho. superpoblación. Porque tenían Bueno, ahí mucho- está. claro, tienen superpoblación. Habían Bueno. reducido Sí. y habían hecho la política de un solo hijo. Y ahora están estableciendo políticas como, por ejemplo, la licencia por maternidad, no me Sí. acuerdo qué otras más, para que la población vuelva a tener hijos. Bueno, viste vos lo que yo decía hace un rato, que los estados, si quisieran cambiar, no lo cambian porque a lo mejor le ven una mejor solución, pero si el estado quiere, con una ley, cambia ese tipo de cosas. Y vos lo estás diciendo, China superpoblado, millones de seres humanos, y claro, se reproducía tanto que el gobierno dijo uno solo por cada matrimonio. Pero ahora tuvieron que retractarse. Pero viste, son los más, ¿qué te podría decir? Los más adelantados del mundo son ahora. Sí. Yo honestamente no puedo hablar de China porque no conozco ni la cultura, ni No, socialmente yo cómo tampoco. están, ni nada. Es una charla que estamos haciendo. Pero bueno, sí sé que se establecieron esas políticas. Bueno, vamos a cerrar este programa. Espero que esta charla que hemos tenido aquí en nuestra mesa de hoy, en este programa, les sirva para que ustedes también comenten en sus hogares, con amigos, con vecinos, cuál es la situación que vive el mundo entero. Y aquí he traído también algo de lo que pasa en nuestra zona. Les voy a agradecer a las dos damas, a estas dos chicas que vinieron, se pusieron a la disposición de nuestro programa para venir y comentar este tema. Fiamma Baglienti y Noelia Serrano. Muchísimas gracias, chicas. Gracias por la invitación. Si Gracias. pudimos hacer algo bien y si no, informamos a la gente y decimos lo que pensamos, ¿no? Totalmente. Está bien. Bueno, nos vamos a otra cosa. Bien, mis amigos, aquí en este programa vamos con una gran inquietud regional y que también es a nivel mundial. ¿Lo vemos? Desde hace algunas décadas, la tasa de natalidad cae en todo el mundo.
Muchos países están por debajo de la línea de reemplazo y tienen cada vez menos población. Para algunos es un problema tan grande que puede llevar a la extinción de la humanidad. Te invitamos a conocer si esto es realmente así y a tratar de averiguar qué puede pasar en el futuro. Es posible que en algún momento te hayas cruzado con noticias que dicen algo así. Cada vez nacen menos niños, las parejas eligen una vida sin hijos y países desarrollados elaboran planes para hacer crecer la tasa de natalidad. Y es muy posible que te encuentres en un país que tiene una tasa de fecundidad negativa, es decir, que no llegue al promedio de 2,1 hijos por mujer, señalado como el nivel de reemplazo. De hecho, según datos de la ONU, 130 de los 237 territorios relevados están por debajo de esa línea. Hay 8 que ni siquiera llegan al promedio de un hijo por mujer, varios en Asia, pero también 2 en América y 1 en Europa. En el otro extremo hay 7 países, todos africanos, que mantienen un promedio de más de 5 hijos por mujer. Si lo observamos a nivel global, la tendencia es muy clara. De los más de 5 hijos por mujer que había a mediados del siglo pasado, llegamos a los 2,3 de la actualidad. Pero claro, si seguimos las proyecciones sobre lo que puede pasar en el futuro, es razonable imaginar que más temprano que tarde, la Tierra estará por debajo de la tasa de reemplazo. Los motivos que llevaron a que la natalidad caiga tanto en el planeta, sobre todo en los países desarrollados, son varios. Según los especialistas, se puede señalar desde el costo de vida de mantener a los niños, la priorización de la carrera profesional, la inestabilidad de las parejas o hasta un pesimismo sobre el futuro. No voy a traer una persona a un mundo que está cada vez peor. Pero, ¿hacia dónde conduce esto? Hay varias posturas ante la situación. Según este informe de la ONU, se trata de una tendencia irreversible. De vuelta en el tema demográfico, los más alarmistas advierten que los problemas recién están apareciendo y que dentro de no mucho tiempo se volverán cada vez más palpables. Ciudades con viviendas vacías, aulas sin estudiantes y graves problemas económicos. Con una población tan envejecida, las personas económicamente activas no llegarían a producir lo suficiente para que las personas más grandes, ya retiradas, puedan vivir bien. De hecho, son varios los países que han encarado políticas activas para revertir el desplome de nacimientos. Hace algunos años, China dejó atrás su política de hijo único. Y en Corea del Sur hasta anunciaron la creación de un Ministerio de Estrategia Poblacional. 고령화 대응을 위한 강력한 컨트롤 타워로서 Entonces, ¿se puede hacer algo ante esta caída tan pronunciada de la natalidad? Probablemente sí. De hecho, no es la primera vez que sucede un fenómeno de este tipo. Es conocido que a mediados del siglo XX se produjo un baby boom. La población mundial se expandió con una aceleración que jamás había tenido. Sin embargo, unos años antes, varios países desarrollados habían tenido tasas decrecientes. Es decir, estaban por debajo de la tasa de reemplazo, como sucede ahora. Si observamos la historia, podemos ver que la humanidad tenía un promedio de 7 nacimientos por mujer. Eso sucedía más o menos de esa manera en todas las épocas y en todas las regiones. Había más nacimientos, pero claro, las personas vivían mucho menos que ahora. Esto comenzó a cambiar a principios del siglo XIX. Después de la Revolución Francesa se empezaron a registrar menos nacimientos en promedio. Justamente Francia fue uno de los primeros lugares en donde esto empezó a ocurrir. Pero ya a comienzos del siglo XX sucedía lo mismo en otros países de la región. En la década de 1920, más de la mitad de los países europeos no llegaba a la tasa de reemplazo. ¿Qué fue lo que pasó luego? A partir de la década de 1930 hubo una explosión demográfica que todavía se estudia. Los especialistas no terminan de acordar cuáles fueron las causas, pero hay autores que señalan una combinación de 3 factores. El primero fueron avances tecnológicos que facilitaron la vida doméstica. El segundo se trató de mejoras en la medicina, que redujeron la mortalidad infantil y también hicieron disminuir los riesgos para las madres. Y el tercero fue la disponibilidad de viviendas. Era más accesible tener un hogar propio en donde criar a los hijos. Estos factores pueden servir hacia el futuro, sobre todo para aquellos países que pretendan modificar sus curvas. Pero, así como algunos advierten sobre estos riesgos, hay otros que señalan que sucede lo contrario. Observan que los recursos del planeta son limitados y creen que si sigue creciendo la población, cada vez habrá más presión, no alcanzará para todos y se multiplicará la pobreza en todo el mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que alarmarnos? ¿Seremos demasiados seres humanos o se extinguirá la población? Probablemente ninguna de las dos. Si miramos los últimos 10 años, tal vez podamos llegar a conclusiones alarmistas y pensar que en un par de generaciones la humanidad tenderá a extinguirse.
Pero si, en cambio, observamos un periodo de tiempo más extenso, vemos que la tasa de crecimiento de la población mundial fue muy pero muy leve durante miles de años. Lo extraño no es el crecimiento actual, sino la explosión que hubo en los siglos XIX y XX, cuando se pasó de 1.000 a 8.000 millones de seres humanos. Lejos de ese discurso fatalista, sí hay algunos investigadores que señalan algunos problemas sobre una posible caída de la población. Es que se ha estudiado que cuando crece la población, también aumenta la innovación. Es que se suele buscar la mejor manera de gestionar los recursos disponibles. A medida que hay una mayor densidad de población, también aumentan las investigaciones y la innovación para poder hacer frente a esa demanda. En cambio, si hay menos gente, es posible que se produzca un estancamiento. A esto se suma que serían, proporcionalmente, personas más adultas, muchas de ellas ya retiradas de la vida económicamente activa. Igualmente, respecto al futuro, observar un periodo de tiempo corto nos puede llevar a conclusiones erróneas. Es que en general se producen ondas en las corrientes demográficas. Puede haber periodos de crecimiento y otros de caída, pero es imposible prever exactamente lo que va a ocurrir. Por lo que es posible pensar que las actuales tendencias se puedan dar vuelta. Y hasta hay algunos ejemplos de que eso puede estar sucediendo. En Suecia, un país con pocos nacimientos, comenzó a observarse una tendencia llamativa. Hay una mayor tasa de fecundidad en las clases altas respecto a las bajas, a contramano de lo que se ha observado históricamente en casi todos lados. Este caso puede ser un ejemplo para los países que buscan aumentar sus nacimientos. En pocos lugares el problema es tan marcado como en Corea del Sur. Si se mantiene la tasa de fecundidad de 0,7 hijos por mujer, cada generación será un tercio de la anterior. Igualmente, el país asiático registró en 2024 más nacimientos que en el año anterior, algo que no sucedía desde hacía 9 años. En ese país se mezclan cuestiones económicas, pero también culturales, como por ejemplo respecto al rol de la mujer en la sociedad. Y también respecto a la inmigración. A diferencia de otros países, los surcoreanos han sido reacios a explorar la inmigración como una manera de lidiar con la baja cantidad de nacimientos. Y al mismo tiempo, quienes migraron no lograron adaptarse. Es que la migración ha actuado como un elemento positivo en todo este tiempo, equilibrando los números para aquellos países que no podían hacer frente a muchos nacimientos con aquellos que necesitaban población joven. ¿Te parece alarmante que baje la cantidad de nacimientos o puede ser una buena noticia porque da un respiro al medio ambiente? Déjanos tu comentario más abajo. Hasta la próxima.